a ver el chat, así que veo que ya dos han puesto, Lucas ha puesto un mensaje, ¿no? Si pudieran, es mejor que use el micrófono para mí. Profesor, sí, por favor. antes de partir yo tengo una duda del formato de la prueba. Ahora es con cámara, pero es con o sin apuntes. Con apuntes. Ya, gracias. Lo que sí es que, ya, bueno, es con apuntes, sí. Lo que no quiero es que no estudien. Ok, voy a dar un consejo. Es importante estudiar y no deberían estar el día de la prueba buscando entre los apuntes cuál era la respuesta a tal cosa. Que perder tiempo de esta manera es algo que no puede ocurrir. Lo digo por las dudas. Puede que sea obvio para algunos, pero por las dudas no. Es importante estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Compartiendo pantalla, ¿cierto? Voy a dar vuelta a esto. A ver. Ok, esto creo que es lo de la clase pasada. Entonces, todos me confirman que ven la pantalla ahora, ¿cierto? Ven ecuaciones, ¿cierto? Sí. Gracias. Ok, entonces la clase pasada, pues acuérdense, bueno, hace dos clases partimos del caso univariado, ¿no? Que era este de acá, ¿no? Donde la curva roja era la policy function, que expresaba el capital de mañana como función del capital de hoy, y aproxima, la línea de 45 grados cuando se cruza con la curva roja permite identificar el capital de estado estacionario. Y lo que habíamos hecho era aproximar la curva roja con la curva verde, y la curva verde es la tangente en el punto K estrella, donde se ubica el estado estacionario. ¿Okay? Entonces, aproximamos una curva por una línea, y ¿dónde colocamos esta tangente? En el estado estacionario, y la justificación es que si es que tenemos un estado estacionario estable, los errores de aproximación no deben ser grandes, deben ser relativamente chicos. Entonces, no, por ejemplo, no me digas que otra vez mi lápiz se está moviendo. Bueno, dejo de cargarlo porque... Ok, entonces, no lo puedo dibujar ahora en el gráfico, pero se entiende, ¿no? Si estoy cerca de K estrella, la curva verde está cerca de la curva roja. Si estoy lejos de K estrella, se incrementa la distancia entre la curva verde y la curva roja. ¿Ok? Entonces, la ecuación de abajo está la expresión de esta curva verde, y básicamente permite relacionar la brecha entre el capital y el estado estacionario mañana con la brecha, esta misma brecha hoy. Entonces, la diferencia entre kt más 1 y k estrella como función de kt y k estrella. Y esta relación nos la va a dar la pendiente de la curva roja en el punto en cuestión, este P' de k estrella. Y esta pendiente habíamos dicho que nos puede dar información sobre la estabilidad del sistema, digamos, que acá es una ecuación. Típicamente cuando está dentro de lo que se llama el círculo unidad, es decir, cuando esta pendiente toma valores entre menos 1 y 1, el sistema es estable. Y cuando estamos fuera de este círculo unidad, típicamente vamos a estar en un caso inestable. Entonces, esta pendiente nos permite obtener información respecto a la estabilidad del estado estacionario, estabilidad local, y además lo interesante es que nos da información cuantitativa sobre a qué velocidad podemos volver al estado estacionario. ¿Okay? Entonces, cuando P' de K estrella está cerca de 0
vamos a volver rápidamente al estado estacionario y a medida que nos vamos a acercar al valor 1 en valor absoluto, nos vamos a demorar a converger hacia el estado estacionario. ¿Okay? Esas velocidades de convergencia son importantes en macro, por ejemplo, para saber cuánto se va a demorar a recuperarse, por ejemplo, una economía en una crisis. En el fondo, lo que quieres, para responder a esta pregunta, quieres calcular esas pendientes en el modelo, ¿no? O cómo responde una política, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso era en el caso univariado. ¿Ya? Y después habíamos empezado con el caso multivariado. Les habíamos dado un teorema. ¿Ya? Entonces, este caso multivariado, tenemos un vector xt más 1, acá en verde, como función de un vector xt. ¿Okay? La diferencia con el caso acá de arriba es que tenemos una sola variable, que era el capital, ¿no? En este vector xt podemos tener potencialmente muchas variables. Entonces, ahí, en xt va a haber muchas brechas. Entonces, la diferencia entre el consumo en T más 1 con su valor de estado estacionario, la tasa de interés, yo qué sé, la inflación, etcétera. Entonces, potencialmente podemos poner más de una variable en este vector x. ¿Okay? Y esta función h es lo que va a relacionar xt con xt más 1. Entonces, h puede ser, por ejemplo, una serie de condiciones de primer orden. Entonces, hay unas ecuaciones de Euler, pueden ser condiciones de limpieza de mercado, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todas esas condiciones que nos permiten caracterizar el equilibrio de una economía. ¿Okay? Además, habíamos dicho que tenemos S estados estacionarios, que podemos llamar X estrella, y entonces vamos a... el teorema este es como para saber si cada uno de esos estados estacionarios son estables, si quieren. ¿Okay? Y cómo, voy a pasar los detalles, pero cómo habíamos chequeado estabilidad, ¿se acuerdan? Una vez que hemos linealizado el modelo y lo pudimos escribir en forma lineal como acá. No sé si alguien me quiere recordar cómo podemos chequear estabilidad. ¿Era con que los valores propios estén dentro del círculo unitario? O sea, no, Sí, mejor dicho, que la tenemos cantidad de valores propios sea mayor o igual a la cantidad de estados estacionarios. Bueno, no confundir, no sé. no, era, ok. Primero, aquí calculas valores propios. Esa es la primera pregunta. ¿Qué valores propios de qué matriz? ¿Se ¿De acuerdan? lambda? Sí, lambda no lo tendréis que ver. Déjame hacer un zoom de manera que no lo veas. Pero no es lambda. Es esta matriz H mayúscula, ¿no? Esta matriz H es como la relación entre, es como esa pendiente que teníamos antes, ¿no? Nos da la relación entre todas las x en t con todas las x en t más 1, ¿no? Una matriz. Entonces, y el tamaño de esta matriz va a depender un poco de cuántas variables tienes dentro de x. Entonces, habíamos dicho que teníamos n variables. Esta matriz H debería ser n por n. Puedes calcular valores propios, por lo tanto vas a tener n valores propios. Y como bien dijiste, tenemos que contar cuántos valores propios de esta H están dentro del círculo de unidad. ¿Okay? Y esto nos va a dar un número. Y este número lo hemos llamado M. ¿Okay? Entonces, agarro la matriz H, calculo mis valores propios, cuento cuántos están entre menos 1 y 1, y esta suma total la voy a llamar M. ¿Okay? Y después M, ¿con qué lo tengo que comparar? ¿Se acuerdan? Con el número de restricciones económicas. Sí, sé que está escrito ahí, pero ¿esto qué Variables significa? de estado. Excelente, gracias Rodrigo. Entonces, efectivamente voy a tener que comparar M con la cantidad de variables de estado. Puede ser otra cosa, pero básicamente son variables de estado. Y entonces, si es igual, M es igual a mu, voy a tener que básicamente mi estado estacionario es estable.
Si m es menor que mu, no tengo estabilidad. Y si m es mayor que mu, habíamos dicho que también hay estabilidad, pero hay distintos caminos por los cuales uno va a converger hacia el estado estacionario. Habíamos hablado de indeterminación. Excelente. Ya. Profesor, Sí, por favor. yo tengo dos preguntas. Uno, para calcular ese mu, ¿se consideran las restricciones de no negatividad? Se ha cortado. ¿Se consideran las restricciones de? No negatividad. No, no, son barreras de estado. Ya. Y lo otro es que este teorema no nos garantiza que exista estado estacionario. O sea, solo si es que existe, podemos. Sí, típicamente, cuando aplicas este teorema, ya hiciste algún estudio del estado estacionario. Efectivamente, ves, el teorema parte con que hay ese estado estacionario. Entonces, en cierta medida, tú ya calculaste cuál es el estado estacionario, te diste cuántos X estrella cumplían con la propiedad de estado estacionario. Entonces ya estás en pleno conocimiento de toda esta parte. Ya, perfecto. Gracias. Ok, entonces la vez pasada había empezado un ejemplo donde consideramos el modelo neoclásico de crecimiento, el caso del planificador central, y queríamos básicamente obtener esta matriz H. ¿Okay? Entonces tengo una... Se ve acá, ¿no? Tengo estas dos ecuaciones. La primera es la ecuación de Euler, que relaciona la utilidad marginal de hoy con la utilidad marginal de mañana, multiplicado por algo que sería la tasa de interés en un equilibrio descentralizado. Y abajo tengo una restricción de una condición de limpieza de mercado, ¿no? Es el equivalente a decir que el output es igual al consumo más la inversión. Esas son mis condiciones de equilibrio. Y a partir de esas condiciones, mi objetivo era obtener esta matriz H de la cual les hablé hace un ratito, ¿no? Entonces, esta H que tengo acá en la ecuación en verde, quiero armarla, ¿okay? Es como mi objetivo, ¿ya? Y entonces, para armar H, bueno, tengo que linealizar el modelo. Y en eso estábamos. Y para linealizar el modelo, usamos básicamente ¿cómo se llama? La función implícita. Lo que hicimos fue, a ver, lo que pasa es que había desplazado cosas, pero hicimos dos pasos. El primer paso fue expresar todo en función de K. ¿No? Entonces, lo voy a escribir como para, en lugar de U' de CT, teníamos U' de F de KT más 1 menos delta KT menos KT más 1. Y habíamos dicho que era igual a beta por 1 menos delta más F' de KT por U' de CT más 1. Y entonces CT más 1 va a ser lo mismo, pero evaluado un periodo más adelante, ¿no? Que sería F de KT más 1 más 1 menos delta KT más 1 menos KT más 2. ¿Ya? Entonces, una ecuación larga. Y lo que llamé justo acá abajo, G de KT, KT más 1 y KT más 2, es, digamos, la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho de esta ecuación de Euler. Entonces, si hago la diferencia, va a aparecer un menos acá. Acá agrego un menos, ¿no? Y esta diferencia en el equilibrio tiene que ser nada más que 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, todo lo que tengo acá, que es una cosa fea larga, lo estoy llamando G de KT, KT más 1, KT más 2. Todo esto, toda esta diferencia. Y esta diferencia en equilibrio tiene que ser 0. ¿Ok? La ecuación que está de verde acá. Ok. Y entonces,
La aproximación lineal que estamos haciendo es la segunda ecuación en verde. Consideramos distintas brechas. Déjame cambiar el color solo para rosa. Tenemos la brecha en T, la brecha en T más 1, la brecha en T más 2. Y multiplicamos esas brechas por las derivadas con respecto al K del momento particular. Pues, por ejemplo, si rosa no fue buena idea. Ya este azul. Este G1, ¿qué significa? La derivada de G con respecto al primer argumento. ¿Okay? Es decir, G, recuerda, toda esa ecuación grande, larga, fea, con respecto al primer argumento, ¿eh? Y lo multiplicamos por la brecha del primer argumento. ¿Ya? La idea acá se basa en la ecuación, ¿cómo se dice? Como la función implícita. ¿Ya? Y lo importante es evaluar estas derivadas en el estado estacionario. ¿Okay? Acá hacemos lo mismo. Derivamos con respecto al segundo argumento, evaluamos todo en el estado estacionario. El segundo argumento efectivamente es kt más 1. Y por fin, derivamos acá con respecto al tercer argumento, evaluamos en el estado estacionario, y ese tercer argumento es kt más 2. ¿Okay? Entonces, habíamos calculado esas derivadas la vez pasada. Entonces, por ejemplo, G1 era esto, créanme. Entonces, segunda derivada de la utilidad con respecto al consumo del estado estacionario multiplicado por algo menos algo. Esto es la segunda derivada. Y por fin teníamos la tercera derivada que debe estar acá. ¿Ok? Entonces tenemos todas esas derivadas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos armar la matriz H? Ok. Entonces, queremos tener xt más 1 como función de xt. ¿Ok? La relación entre los distintos Ks, como bien dijimos, nos la da la ecuación verde, ¿no? Acá. Un problema que tenemos es que tenemos capital una brecha en T, una brecha en T más 1 y una brecha en T más 2. Pero esta ecuación relaciona T con T más 1, no tenemos T más 2. Es decir que estamos considerando un solo rezago, no estamos considerando dos rezagos en esta ecuación. ¿Okay? Entonces, da la impresión de que no lo podemos escribir de esta manera, pero hay algunos trucos que podemos usar que nos permiten escribirlo de esta manera. Son trucos que se usan en macroeconometría, sobre todo, serie de tiempo. Y la idea es la siguiente. El vector xt, vamos a decir que tiene dos componentes. Vamos a decir que va a tener el capital en t más 1 y el capital en t. ¿Ok? Por lo tanto, el xt más 1 va a tener el capital en t más 2 y el capital en t más 1. ¿Ok? Ok, xt más 1. Y entonces, ¿cómo podemos relacionar esos dos vectores? Bueno, se nos tiene que ocurrir una matriz H. ¿Eh? Y acuérdense, teníamos también esta ecuación acá en verde. Entonces podemos decir que lo voy a llamar
voy a llamar G1 estrella. ¿Okay? G1 estrella va a ser básicamente la derivada de G con respecto al primer argumento evaluado en K estrella. ¿Okay? Entonces G1 estrella, como para simplificar la notación, G1 estrella K gorrito T más G2 estrella K gorrito T más 1 más G3 estrella K gorrito T más 2. Entonces podemos expresar, por ejemplo, fácilmente KT más 2 como función del resto de los KTs. Entonces podemos decir es menos G1 estrella partido por G3 estrella por KT gorrito menos G2 estrella partido por G3 KT más 1. ¿Sí? Entonces, para obtener esta ecuación, simplemente agarra esta ecuación de arriba, deje KT más 2 en un lado de la ecuación y pase el resto al otro lado. ¿Okay? Esto significa que puedo escribir la primera fila de mi vector xt más 1, de mi matriz H fácilmente. Por ejemplo, puedo decir, bueno, voy a tener 4 elementos, ¿no? En esta matriz H. El primer elemento que tengo acá, que es el impacto del KT más 1 que tengo acá sobre el KT más 2 que tengo acá. ¿Okay? Entonces, este primer elemento puede decir que es nada más que, dijimos KT más 1 es menos G2 estrella sobre G3 estrella. Y el segundo elemento que tengo acá, que sería nada más que el impacto de KT, gorrito, sobre KT más 2. Entonces, según la ecuación de arriba, esto va a ser nada más que menos G1 estrella sobre G3 estrella. ¿Ok? Entonces, la primera fila de todo esto es la matriz H. ¿Eh? ¿Profesor? La primera fila, sí. Es que me perdí un poco con la notación de antes, porque no. La matriz es KT más 1, un vector en verdad, pero KT más 1 gorro, KT gorro, ¿eso es XT gorro o es KT gorro? Ok, vuelvo para atrás. Quiero escribir el sistema de esta manera, ¿no? Sí. Tengo un vector X, ¿ok? En T más 1 como función de un vector XT. Y dentro de X están todas las variables endógenas de mi economía. Acá, ¿qué variables endógenas tengo? Tengo estos 3 niveles de capital. Tengo el capital en T, bueno, la brecha del capital en T, la brecha en T más 1 y la brecha en T más 2. Y estoy definiendo X acá como digamos, la pareja brecha KT más 1 y la brecha para KT. ¿Okay? Esto va a ser mi X. ¿Okay? Y mi X más 1, por lo tanto, va a ser lo mismo, pero evaluado un periodo más adelante, que sería la pareja KT más 2 y KT más 1. ¿No? Y entonces, ¿cómo puedo armar la ecuación que tengo ahí arriba en verde? Y la pregunta ahora es cómo escribir la matriz H. ¿Okay? Y para escribir la matriz H, voy a hacer 2 cosas. La segunda todavía no la he dicho, pero la primera es usar esta versión linealizada, que es
lo verde que estoy agregando acá. Esta versión linealizada es la que voy a usar para escribir la primera fila de la matriz H. ¿Okay? Y es lo que estoy haciendo acá mismo. Entonces, el vector a la izquierda acá es x gorrito t más 1. El vector a la derecha es x gorrito t. Y estoy escribiendo la matriz H acá. La primera fila de este sistema de ecuaciones va a ser, entonces, esta ecuación que está acá, ahí arriba en verde, reescrita, y la hemos reescrito como la ecuación que viene justo por debajo, lo cual nos permite aislar a la izquierda kt más 2, y efectivamente, abajo, en la notación matricial, tener kt más 2 a la izquierda, como función a la derecha de kt más 1 y kt. Y efectivamente, el primer término arriba a la izquierda de la matriz H, que es el que tenemos acá, ¿no? Te da el impacto de kt más 1 sobre kt. No, perdón. No es este. Entonces es el primero arriba a la izquierda en la matriz, pero en la ecuación es el segundo término, que incluye el menos. Este de acá. Te da el impacto de kt más 1 sobre kt más 2. Y el segundo término te da el impacto de kt sobre kt más 2. ¿Ok? Entonces, en notación matricial, esta primera fila, no sé por qué no me deja hacer lo contrario de zoom. Bueno. Esta primera fila nos da la ecuación linealizada. ¿Ok? Y la segunda cosa es cómo escribir los dos términos de abajo, que todavía no he agregado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente usando como una especie de identidad. Vamos a poner un 1 acá, no, perdón, un 0 acá y un 1 acá. El 1 que nos dice, este 1 nos da el impacto de no, perdón. Está el 1 donde está el 0, profesor. ¿O Sí, no? gracias. Voy a reciclar un chiste viejo, era para ver si seguían. Y me alegro un montón porque Felipe parece que sí que sigue. Ok, entonces efectivamente, el 1 acá que es el impacto de kt más 1 acá a la derecha sobre kt más 1. ¿Ya? Y entonces, acá ponemos un 0 de manera, digamos, como queremos poner una identidad para desvincular el kt acá del kt más 2 acá. ¿Sí? Ok, entonces, la segunda ecuación es, diría que no es interesante porque estamos diciendo kt más 1 es igual a kt más 1, pero tiene una ventaja, es que al final del día podemos escribir las cosas como acá la ecuación en verde, donde tenemos un rezago. ¿Okay? Si no, habríamos tenido que tener dos rezagos y el teorema no funciona, porque nuestro teorema es para este tipo de ecuación. La ecuación se tiene que escribir de esta manera. ¿Okay? Entonces, esta sería nuestra matriz H y nuestro sistema linealizado. ¿Okay? Entonces, acuérdense que eran esos G2 estrella y G3 estrella, por si acaso hay alguno perdido. G2 estrella era de la ecuación de Euler, lo de arriba, básicamente esta diferencia entre los dos términos de la ecuación de Euler. Acá, la derivada de esta relación con respecto a cada uno de los cates, ¿no? Y esto lo habíamos calculado en la clase pasada. Entonces, tenemos el G1 estrella acá. Acá tenemos el G2 estrella. Y acá tenemos el G3 estrella. ¿Sí? Ok. Entonces, no sé si la confusión que tenías hace un rato, Rodrigo, se clarificó.
Sí, gracias. Que no había entendido, me había confundido si una X era una K o una X. Sí, sí, pero Correcto. es natural que pasen esas cosas. Estoy seguro que la confusión, la duda que tú tuviste, la debe haber tenido otro alumno, pero no se atrevió a preguntar. Es un clásico. Profesor, yo Genial. tengo otra pregunta de notación. Sí, por favor. No me quedó tan claro lo del gorrito en la X y en el K, ¿es porque es la distancia al estado Efectivamente, estacionario? acá, gorrito, efectivamente es eso. Entonces, por ejemplo, KT gorrito es la diferencia entre KT y el K de estado estacionario. ¿Ok? Y entonces, X gorrito, bueno, lo defines como, capaz que no puse gorrito a X. Sí, le puse gorrito. Sí, siempre está con gorrito. Sí, podría no ponerle gorrito, pero da un poco igual. Lo importante es que estemos, sí, tiene que haber brechas, ¿no? Y el sistema tiene que estar linealizado. Efectivamente, gorrito significa con respecto al valor de esta estación. Ok, ¿otra duda? Yo, profesor, Sí, por favor. que se me cortó, pero ahora se supone que vamos a calcular los cocientes de G2, G3 con G1, G3, ¿cierto? Sí, pues, ok. El paso siguiente sería calcular los valores propios de la matriz H. Pero efectivamente, para calcular los valores propios de la matriz H, hay que tener bien la matriz H. Entonces, podemos calcular esto efectivamente, sí. Ya. De hecho, hagámoslo, ¿te parece? Es menos G2, G3. Por ejemplo, porque sí, lo quiero hacer porque quiero mostrarles un par de trucos. Se pueden simplificar las cosas, entonces. Ok, entonces, ¿qué era G2? ¿Qué era G3? G2 era una cosa fea. Era todo esto. ¿Cómo puedo hacer copy-paste? Déjenme. Más de una vez tuve esta duda. No hay una manera de copiar. ¿Alguien conoce este iNote? No, ¿cómo se llama esto? No, nadie conoce. ¿Cómo Creo puedo que hay que copiar? apretarlo como de nuevo, como hacer un clic sobre eso. Sí, lo que pasa es que. A ver, Y ahora un clic. ahí tú dices, por ejemplo, acá. Ah, no, entonces el mío es distinto, no es igual. Pero puede que sea el mismo y que yo sea inútil también, ¿no? Pasa esas veces, pasa a veces eso. Bueno, voy a hacer algo, lo voy a desplazar, lo siento, pero lo que pasa es que cuando lo desplazo después, no, si quiero volver para atrás. Ok, bueno, gracias en todo caso, ¿no? Ok, esto es G2. Ya, entonces hay un menos, ven acá, hay un menos que lo multiplica, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, voy a borrar esos menos de acá, el menos que hay por delante, y lo voy a reemplazar, y este menos lo voy a reemplazar por un más. ¿Ok? Y tengo que dividir por G3 estrella, y G3, ¿dónde estaba? Estaba más arriba, estaba acá, entonces... No, ¿qué he hecho? Acá. Tengo que agarrar todo esto, y lo voy a llevar abajo. Ok. Ya, ok. Podemos simplificar esto, me imagino, de distintas maneras. Ok, déjame porque tengo apuntes y quiero que coincida con mis apuntes.
Entonces, este G2, G3 es el impacto de, dijimos, KT más 1 sobre KT. Ok, primera observación. ¿Cómo podemos simplificarlo? Ven que acá hay una segunda derivada y una segunda derivada, ¿cierto? Sí, tengo una confusión acá. Uno más. Parece que me falta un término, ¿no? A ver, beta. Sí, les pido disculpas. Esto de pasar el iPad a los apuntes. Al final pensé que iba a ser mejor que la pizarra, pero creo que me gusta más la pizarra. Un segundo, esto es la ecuación de Euler. KT más 1. Beta, un segundo, eso es correcto. Al cuadrado, todo eso está bien. Parece que me falta un término. A ver. ¿Dónde salió? Yo en mi apunte lo tengo igual que como usted lo tiene ahí. Sí, pero... sí, entonces esto es lo que escribí en la clase pasada. Sí. Pero volvamos. Entonces, era el G2, ¿no? Sí. Entonces, G2 sería la derivada con respecto a KT más 1. Ah, creo que sé. El error está en la ecuación de Euler. Ya entiendo. Sí, efectivamente. Entonces, ya. Ok. Entonces, en la ecuación de Euler, a la derecha de la ecuación de Euler, hay una derivada del producto marginal, ¿cierto? Justo acá. Esta derivada la evalué en t, pero eso está mal. La tendré que haber evaluado en t más 1. Entonces, si quieren, lo voy a poner acá en rojo. Es gracioso porque repliqué el error hoy volviendo a escribir la misma ecuación, ¿no? Eso es un t más 1. No es un t. Entonces, cuando derivo, por eso me falta un término. Porque no debería ser un t, debería ser un t más 1. Lo cual implica que debería haber un error en la otra ecuación también, ¿no? Cuando derive con respecto a la variable en t. Okay. Pero bueno, arreglémoslo al tiro. Esto implica que el G2 va a ser un poco más grande. Voy a tener que agregarle, si derivo con respecto a este término también, pues lo voy a poner acá, ¿no? Sería más. Entonces, ¿dónde está? Está acá, ¿no? No es más, es menos. Menos. Entonces, esto debería ser un t más 1. Entonces, voy a tener beta por f segunda de kt más 1 por, bueno, de kt estrella por u' de c estrella. ¿Ok? Entonces, lo siento. Recapitulemos. En sus apuntes tenían un G2, que eran esos dos primeros términos, ¿no? A esos dos primeros términos le tienen que agregar este tercer término, que es la derivada con respecto a este kt más 1 de acá. Ya siento el error.
Es lo que tienen que agregar, ¿no? Entonces, menos beta f segunda por u' de c. Y lo voy a poner acá al tiro. Menos, que se transforma en más por el menos que había delante. Beta f segunda de k estrella por... Ok, y déjame chequear mis apuntes para estar seguro que es lo que tendría que haber hecho la vez pasada. Que está todo bien. Beta u' de c por segunda derivada. Sí, con más. Excelente. Ya, perdón. Ok, entonces, El profesor podría también revisar entonces cómo quedaría el G1 para no quedar con un sí, no error hay después. problema. Iba a hacerlo después, pero si quieren que lo hagamos ahora, hagámoslo ahora. Entonces el G1, me imagino que G1 sobra una derivada, ¿no? A ver dónde está. Está acá, ¿no? Entonces G1, efectivamente, está este segundo Sobra término lo de acá. segundo, ¿no? Este segundo término de acá no debería estar. Chequemos en mis apuntes que efectivamente solo queda el de arriba y mis apuntes parecen estar de acuerdo con lo que acabo de decir. Déjenme mirarlo 2 veces porque borrar es costoso. ¿Qué primera que es? Sí, parece correcto. Entonces voy a borrar este segundo término, ¿ok? Lo hago al tiro. Estoy borrando. Esto, chao. O sea, al final fue pasar un término de una ecuación a la otra, básicamente, ¿no? Entonces, había un término que sobró, que era de más en G1, y lo pasamos a G2. Así de simple. Entonces, digamos, pensándolo de esta manera, al final nos permite entender mejor el error. Ya, ok. Ya, entonces volvamos a este primer término. Entonces, primero, lo que estaba diciendo era que estaban estas segundas derivadas de la utilidad del consumo que se pueden simplificar. Entonces, voy a hacer un poco de espacio. Igual, voy a tener una fracción acá. Acá puede tener un 1 más beta por f' de k estrella más 1 más delta al cuadrado, que se nos va, más beta f segunda de k estrella. Y acá no se simplifica la derivada, así que vamos a poner un ratio de útiles marginales, si lo puedo decir así, que nos recuerda acá un coeficiente de aversión al riesgo. Partido por beta 1 menos delta más f' de k estrella. Ok. Podría simplificar el segundo término, pero quiero mostrarles otro truco. Volvamos a la ecuación de Euler. La ecuación de Euler, ¿qué era? U' de ct igual a beta 1 menos delta más f' de... Acuérdense que es kt más 1. Si escribí antes kt está mal. U' es ct más 1. Okay. Si considero el estado estacionario, en el estado estacionario, la utilidad marginal del consumo que está a la derecha y la que está a la izquierda se simplifican, ¿no? Entonces, en estado estacionario podemos escribir esta ecuación de esta manera. ¿Ok? ¿Por qué les quiero hacer notar esto? Bueno, por la simple razón que cada vez que vamos a ver esta combinación de términos que se evalúa entonces en el estado estacionario, va a ser nada más que el valor 1. ¿Ya? Entonces, como va a ser nada más que el valor 1, se puede simplificar bastante esas ecuaciones. Y efectivamente, lo que vemos acá en el denominador es este término que había acá. ¿Ok? Entonces, esto de acá es un 1, por lo tanto, se simplifica incluso más esta ecuación. Se me va el denominador. Y este beta por f' de todo esto, entonces, con el cuadrado,
dado esta relación de acá, lo puedo escribir como beta a la menos 1. Efectivamente, ¿qué tengo? Tengo beta por 1 menos delta más f' de k estrella al cuadrado. Entonces, dijimos, si no tuviese el cuadrado, sería el valor 1, pero está al cuadrado, entonces esto es nada más que 1 menos delta f' de k estrella. ¿Okay? Incluso, este 1 menos delta más f' de k estrella, si uno vuelve a la ecuación de arriba y pasa el beta al otro lado, queda nada más que beta a la menos 1. ¿Okay? Entonces, todos esos términos que parecen asustar, al final van a ser nada más que la inversa de beta. Más... Profesor, sí. ¿puede poner un poco lo que ¿Acá? esa ecuación? Por favor, no alcanzo a copiar. Sí. Adelante. Gracias. Ok, entonces aprovecho esta pausa como para comentarles entonces que muchas veces, pues, cuando linealizan esos sistemas, todo esto va a partir un poco como se dice en inglés, como Messi, ¿no? Van a tener ecuaciones grandes, les va a asustar, pero muchas veces se pueden simplificar usando características del estado estacionario como estamos haciendo acá. Entonces, en este modelo, todo lo que tiene que ver con la tasa de interés en estado estacionario, muchas veces la podemos reemplazar por el factor descuento nada más, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá. Ok. Ya, y más beta... Ups, ¿qué hice? Más beta f segunda de k estrella por un ratio de utilidades marginales. Ok. Voy a volver a mis apuntes un segundo para asegurarme que está todo bien y es... Sí, parece ser que sí. Parece ser que sí. Bueno, ok, entonces esto sería, al final, esto es el primer término de la matriz H. Ok, veamos el segundo, creo que el segundo va a ser incluso más simple, que es menos G1 estrella partido por G3 estrella. G1 era lo que teníamos arriba. Y fíjense, lo voy a escribir acá. ¿Se acuerdan entonces? El segundo término en G1 lo puedo reemplazar por un beta a la menos 1. Esto va a ser nada más que U segunda de esa estrella multiplicado por beta a la menos 1. Voy a llevar esto abajo. En un menos delante y divido por G3. Y G3 era beta 1 menos delta F' de K estrella por U segunda. Beta 1 menos delta más F' de K estrella por U segunda. Como bien dijimos, en el denominador, el beta por lo que está en paréntesis toma el valor 1. Además, se cancela la segunda derivada de U. Y al final nos quedamos con menos beta a la menos 1. ¿Ok?
Entonces puedo escribir mi matriz H. Mi matriz H va a ser 1 más beta a la menos 1 más beta F segunda U de C estrella partido por U segunda. Esto es el primer término. El segundo término es menos beta a la menos 1. Acá tengo un 1, no sé. Ok. Esto es mi matriz H. Ok. El beta inverso no quedaría positivo por el menos que tenía el G1 sobre G3. Veamos. Entonces el menos acá lo agregué. Efectivamente, si tú vuelves antes, G1. ¿Dónde está G1? Está más arriba. Sí, es positivo, ya lo miré. ¿Sí, ya está? Sí. Ya. Ok, ahora la típica, ¿no? Después vamos a ver si está todo ok y puede que haya un error, pero me parece que está bien este menos. Ok, entonces mi matriz H, una vez que la tengo armada, ¿qué quiero hacer? Quiero sacarle valores propios. ¿Ok? Sacar a mano valores propios acá va a ser una locura. Entonces, típicamente lo que uno hace en la práctica es simplemente agarrar MATLAB, armar la matriz H con valores, los parámetros que nos guste y utilizar el comando AIG, ¿no? Pero lo que podemos hacer es, pues, no tenemos, ok, lo que necesitamos hacer no es calcular el valor propio, es saber si están dentro o fuera del círculo de unidad, que es otra pregunta para saber estabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a calcular lo que se llama el determinante, ¿se acuerdan? El determinante, como se ve, era en notación, hay que hacer así. Poner un menos lambda acá. Acá otro menos lambda. Y calcular, entonces voy a llamar, ¿cómo puedo llamarla? F ya lo he usado. La función G no lo he usado, ¿cierto? G de lambda. Pues sí, sí, sí. Justo lo he usado. Entonces, a ver, otra notación que no he usado. GH. L de la energía, ¿no? Psi, ya, dale. Vamos a con letras griegas. Psi de lambda. Entonces, ¿se acuerdan cómo calculo el determinante? ¿No? Entonces, tengo que multiplicar el primer término de acá por este de acá y después menos este término multiplicado por este término. Esta era la fórmula, ¿no? Entonces voy a tener 1 más beta a la menos 1 más beta F segunda de que estrella U prima de C estrella partido por U segunda de C estrella menos lambda. Multiplicado por menos lambda, entonces le voy a poner un menos acá, un lambda acá. Y después tengo que hacer menos 1 por lo otro. Entonces va a ser más beta a la menos 1. Entonces tengo que buscar los lambdas tal que esta ecuación se me hace 0. No sé por qué no me deja. Esta es mi ecuación. Ahora va a ser sum automáticamente. Podemos expandir. Entonces voy a tener menos por menos un lambda al cuadrado nomás. Menos 1 más beta a la menos 1 más beta
F segunda de K estrella por el ratio. Ahí. Y esto multiplica lambda más beta a la menos 1 igual a 0. Ok. Ya, entonces, como esto es un polinomio de grado 0, de grado 2, ¿no? Y acuérdense, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo psi de lambda. Y mi polinomio típicamente puede tener dos pintas. O es una U invertida, o es una U no invertida, ¿cierto? Okay. ¿Se acuerdan de qué depende que sea una U invertida o no una U normal, digamos? Del ¿Qué tengo? signo del término que acompaña al El X cuadrado, cuadrado ¿no? al final. Sí. Y acá el signo es un 1 acá que lo multiplica, ¿cierto? Entonces, como es un 1 que multiplica el lambda al cuadrado, esto sugiere que vamos a estar en este caso de la U no invertida. ¿Ok? Eso es una primera observación. ¿Ok? Ok, déjenme borrar entonces de acá. Dale, ¿por qué no te borras? Ah. Ok, entonces esto es mi psi de lambda. Y después pueden calcular unos valores que van a ser muy útiles. Por ejemplo, psi de 0 es fácil de calcular y va a ser útil para saber por dónde pasa esta curva. Psi de 0 significa lambda igual a 0, ¿no? Psi de 0 me va a dar nada más que beta a la menos 1. Esto significa que... bueno, déjame borrar esto. Bueno, déjenme calcular otro valor antes. Psi de 0 es igual a beta a la menos 1. Psi de 1 también es fácil de calcular. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 1 al cuadrado es 1, menos todo esto. Entonces voy a tener un 1 menos 1. Entonces acá tengo un 1, se me va a simplificar con este 1. Después tengo este menos beta, se me va a simplificar con este más beta. Y lo único que me va a quedar va a ser esos términos que voy a subrayar en naranja. Se me va a quedar beta menos beta F segunda de K estrella, U prima de C estrella partido por U segunda de C estrella. Ok. Esto debería ser negativo. ¿Por qué debería ser negativo? Entonces, primero, la función de producción es cóncava. ¿Ok? Entonces, el menos de la función de producción, de la segunda derivada de la función de producción, se va a cancelar con el menos que está multiplicando acá. La utilidad marginal es positiva, pero tenemos un agente adverso al riesgo, o que suaviza el consumo, si quieren. Entonces, la segunda derivada de U va a ser negativa. Por lo tanto, este psi de 1 va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, puedo considerar acá el valor 0, el valor 1. Sabemos que el valor en 0 es positivo, de hecho, muy fácil, simple, es beta al menos 1. Y el valor en 1 va a ser negativo. Y va a tomar esta cosa un poco más fea. ¿Eh? Pero lo importante es que como el polinomio tiene una forma de U, al pasar de un valor alto a un valor bajo, sabemos que acá va a existir un lambda que va a estar entre 0 y 1. ¿Se entiende? Te repito, los valores propios cumplen con esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, tenemos que buscar los lambdas tal que esta ecuación se hace 0. ¿Okay? No voy a calcular los lambdas, pero voy a intentar deducir qué valor
si están dentro de menos 1 y 1 o si están fuera de este círculo unidad. ¿Ok? Y voy a ver cómo se comporta mi polinomio. Entonces, primero, sé que tiene una forma de u porque tenemos un término positivo que multiplica el lambda al cuadrado. El polinomio en 0 toma un valor positivo. El polinomio en 1 toma un valor negativo. Entonces, por lo tanto, va a cruzar, digamos, va a cruzar el valor 0 para un lambda que está entre 0 y 1. Y este lo voy a llamar lambda 1. Y el otro valor propio, sabemos que va a ser mayor que 1. ¿Por qué sabemos que va a ser mayor que 1? Justamente porque el polinomio va a tener una forma de u. Entonces, en algún punto, esto debería volver a subir y va a volver a cruzar el eje de los x acá. Pero lo importante es que este lambda 2 sí o sí tiene que ser mayor que 1. Tiene que ser mayor que 1 porque en 1 era un valor negativo. ¿Okay? Entonces podemos deducir que existen dos valores propios. Hay un lambda 1 que va a estar entre 0 y 1 y un lambda 2 que va a ser mayor que 1. ¿Ok? ¿Me siguen? Vamos a suponer que sí. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, volvamos a la pregunta original de saber si el sistema es estable o no. ¿Cuánto va a ser nuestro m acá? M que era cuántos valores propios tenemos dentro del círculo unidad. ¿Cuántos tenemos acá? ¿Uno solo? Uno solo, efectivamente, que es este lambda 1 de acá. El segundo no está dentro del círculo unidad. ¿Y cuántas variables de estado tenemos? O más bien, ¿cuál es mi variable de estado acá en este modelo? ¿Saben? Capital. El capital. Entonces, y tenemos una variable de estado. Entonces, dado que tenemos una variable de estado y tenemos un lambda dentro del círculo unidad, podemos deducir que el estado estacionario que estamos analizando es estable. Entonces, podemos deducir que the steady state, habría que mostrar que solo existe uno, se los dejo para casa, is locally stable. ¿Ok? Eso podemos deducir. ¿Ok? ¿Eso podría explicar de nuevo por qué tenemos solo un valor propio? ¿O por qué el lambda 2 no sería? ¿Sí? No hay problema. Ok. Sí. ¿Por qué no me deja? No puedo hacer lo contrario de Zoom, por alguna razón. Cuando voy lejos, vuelve, pero bueno. Entendiste que tengo que buscar los lambdas que hacen que esta ecuación, déjame hacer un anti-zoom, que esta ecuación sea 0, ¿cierto? Eso entendiste, ¿no? Sí. Sí. Entonces, entonces no he calculado los lambdas, pero he podido sacar algunas propiedades. Una primera propiedad es que este polinomio tiene una forma de u, ¿sí? ¿Por qué tiene una forma de u? Porque lo que multiplica el lambda al cuadrado es un valor positivo. ¿Ok? Entonces tiene una forma de u. Además, hemos visto que el polinomio en 0 toma un valor positivo y el polinomio en 1 toma un valor negativo. ¿Ok? Entonces, si lo dibujo gráficamente, dijimos en 0 toma un valor positivo y en 1 toma un valor negativo. ¿Ok? Entonces va a haber, sabiendo que el polinomio tiene una forma de u, sabiendo esto, podemos deducir que cuando vamos a pasar de este valor positivo a este valor negativo, vamos a cruzar una vez el eje de los x y el lambda asociado con esta intersección lo estamos llamando lambda 1. Y lo interesante acá es que este lambda sí o sí tiene que tomar un valor entre 0
y entre 1. ¿Okay? Y después lambda 2 acá va a tomar un valor mayor que 1, porque como tiene una forma de U, dado que lambda 1 está en la parte decreciente de la U, lambda 2 va a tener que estar en la parte creciente. Y la parte creciente tiene que estar a la derecha, no puede estar a la izquierda de lambda 1. Porque si no, no tendríamos una U, tendríamos una U invertida. Entonces, como tenemos una U y no tenemos una U invertida, podemos deducir que el lambda 2, el segundo cruce, esta segunda intersección, se va a ubicar a la derecha de 1, del valor 1. No sé si respondí tu pregunta. Quizás me falta conocimiento del término de valor propio, pero que sea mayor a 1 significa que no es entonces. Que eso ya es mi pregunta. Se ha cortado. Que toma un valor mayor que 1, ¿qué dijiste? Eso implica, porque entiendo que tiene un mayor valor mayor a 1, ¿eso implica que eso no me es un valor propio? Sí, digamos, la matriz H, ok, vuelvo para atrás. La matriz H que, bueno, ya la borré, pero era una matriz de 2 por 2, si miras tus apuntes, ¿no? ¿Sí? Entonces, al ser una matriz 2 por 2, primero va a tener 2 valores propios. Esto lo sabemos. Tiene tantos valores propios como digamos, la dimensión de la matriz. ¿Ok? Esos 2 valores propios nos hacemos la pregunta, ¿cuántos toman un valor entre menos 1 y 1? ¿Y cuántos no cumplen con esta condición? ¿Ok? Y para calcular los valores propios, tienes que, en una matriz 2 por 2, eso es como álgebra básica, álgebra lineal básica, ¿no? Si checas tus apuntes de matemáticas de hace unos años atrás, verás que tienes que resolver este polinomio que te escribí acá, de los lambdas. Entonces tienes que buscar los lambdas tal que este polinomio se hace 0. Y entonces el polinomio sería esta curva naranja que tengo acá. Y por el análisis que acabo de hacer, podemos deducir que hay un lambda que va a estar entre 0 y 1 y otro lambda que va a ser mayor que 1. Entonces vas a tener un valor propio que va a tomar su valor entre 0 y 1 y otro valor propio que va a tomar un valor mayor que 1. ¿Ya? Y entonces, ¿cuántos valores propios tienen un valor entre menos 1 y 1, 1, que es este lambda 1? Lambda 2 toma un valor propio mayor que 1. ¿Cuántas variables de estado tienes? Tienes una variable de estado. Por lo tanto, esta es una situación en que m es igual a mu. Entonces, la cantidad de valores propios dentro del círculo de unidad es igual a la cantidad de variables de estado. Y de esto puedes deducir que tu estado estacionario es perfectamente estable. Entonces, si volvemos a lo que habíamos dicho la clase pasada, sí, ahora, tenemos que comparar esos dos valores. Podemos estar en 3 situaciones y acá estamos en la primera. Como m es igual a mu, hay una única solución convergente. Okay. No sé si he respondido a tu pregunta, para ser sincero. He repetido un montón de cosas que he dicho el pasado, pero espero haber contestado a tu pregunta de esta manera. Sí, Profesor. muchas gracias. Sí. Como para tratar de tener un poco de intuición de lo que estamos haciendo. Con los valores propios estamos tratando de aproximarnos para ver si es que hay dependencia lineal entre los vectores al final. ¿O no tiene nada que ver? Esta dependencia lineal la estamos imponiendo. ¿Okay? Entonces, cuando linealizamos el sistema, originalmente el sistema no era lineal, ¿no? Entonces, si volvamos al caso univariado que está acá. El sistema originalmente, en un caso multivariado, por supuesto, pero en el caso univariado se puede representar gráficamente, estaba como la curva roja acá. Entonces no era lineal. La relación entre kt y kt más 1 no era lineal. Y después linealizamos el sistema y, si quieres, lo reemplazamos, entre comillas, por la curva verde. ¿Okay? Entonces nosotros estamos imponiendo esta estructura lineal. ¿Okay? Y es lineal porque lo escribimos tal como se ve en esta ecuación verde. Entonces dijimos xt más 1 es xt que multiplicó por una matriz H. Esto es linealidad. ¿Okay? Entonces, no
no estamos chequeando linealidad, la estamos imponiendo. Con eso de los valores propios, estamos chequeando si este sistema es estable o no alrededor del estado estacionario. ¿Te acuerdas? Significa que en este gráfico, si estás cerca de K estrella, si tu sistema poco a poco te va a hacer converger a K estrella o no. ¿Okay? Y hace unas clases habíamos dicho que para converger necesitamos que la curva verde cruce la línea de 45 grados. En un caso multivariado, la pendiente en realidad es un valor propio y estamos chequeando si este valor propio es menor que 1 en valor absoluto o no. Entonces, si es menor que 1, le va a dar estabilidad al sistema, si no, no ayuda a la estabilidad. No sé si he respondido a tu pregunta, Rodrigo. O sea, mi pregunta, extendiéndolo un poco, ¿hay algo de intuición de sacar del que los valores propios tienen que estar en el círculo unitario o nos quedamos con el teorema nomás? Sí, la que te estoy dando en el caso univariado. Bueno, si quieres. Esto es tan... si vuelves al video antes de la pausa, como que debería estar ahí, pero básicamente es una línea de 45 grados y tienes una relación que cruza por arriba de la línea de 45 grados. Y habíamos dicho que cuando tienes kt acá, kt más 1 acá, esto es K estrella. Cuando cruzas por arriba, por ejemplo, partes de un K0 acá, puedes obtener el K1 acá. K1 después lo colocas acá. Es K1 acá. Si te acuerdas este análisis que habíamos hecho, lo estoy haciendo rápidamente, pero mi objetivo es refrescar tu memoria. K2 va a estar acá, etcétera, etcétera. Entonces, por cruzar por arriba, tu sistema, poco a poco, partiendo, por ejemplo, de este K0, va a acercarse a K estrella. Si hubiésemos cruzado por abajo, por ejemplo acá, K estrella, déjame quizás hacerlo desde la derecha esta vez. Entonces, supongamos que partimos de un K0 acá. El K1 va a tomar este valor, es decir que en la línea de 45 grados se va a ubicar acá. El K2 va a estar más, eso es K1, y el K2 va a estar incluso más a la derecha. Entonces, cruzar por arriba permite estabilidad, cruzar por debajo implica inestabilidad. Me imagino que cuando vieron solo en pregrado, les hablaron de esto seguramente el profesor. Les habrá dicho, para tener un único estado estacionario estable, me gusta imponer las condiciones de nada porque me cruza la curva esa de depreciación por arriba y esto permite estabilidad. Entonces acá es la misma idea, necesitamos que cruce por arriba, y para saber si cruza por arriba necesitas comparar la pendiente de una curva con la pendiente de la otra. Entonces, la pendiente de la línea de 45 grados, esta línea de 45 grados, tiene pendiente 1, ¿sí? Porque la línea de 45 grados, su relación es kt más 1 igual a kt. ¿Okay? Entonces, la derivada de kt más 1 con respecto a kt es 1 acá. ¿Okay? Entonces, el valor 1 es la pendiente de esta línea de 45 grados. Y para saber si la otra curva la cruza por arriba, necesitas que su pendiente sea menor que la pendiente de la de 45 grados, es decir, que sea menor que el valor 1. Así de simple. Entonces, esto sería la intuición matemática de por qué el valor 1 es importante. ¿Okay? O gráfica, si quieres. Había otra intuición que les había dado a partir de esta ecuación de acá. La voy a volver a escribir acá. La que relaciona la brecha de mañana. Entonces, la pendiente, déjame, ¿sabes qué? La voy a llamar H chica, ¿ok? La pendiente va a ser H chica. Por KT menos K estrella. ¿Ok? Esta pendiente te permite relacionar la brecha de hoy con la brecha de mañana. ¿Ok?
si tuvieses una pendiente mayor que 1, o partamos con el caso igual a 1, que es quizá el más simple. Una pendiente igual a 1, ¿qué te dice? Será el caso en que la brecha de mañana es igual a la brecha de hoy. ¿Ok? Es decir que si estabas como de una cierta distancia al estado estacionario ayer, ¿eh? No te vas a acercar al estado estacionario, te vas a quedar ahí cuando la pendiente es 1. Si la pendiente es mayor que 1, significa que lo que te separaba del estado estacionario, el caso en que es mayor que 1, esta distancia se va a incrementar con el tiempo. ¿Okay? Y con un valor menor que 1, esta distancia se va a achicar. ¿Okay? Entonces, verlo de manera en ecuación también te permite tener cierta intuición, que al final esta pendiente te dice cuánto te queda de la distancia original al pasar de un periodo al otro. Desde la fracción de, si quieres, cuando pasas de un periodo al otro, la distancia que te separa del estado estacionario, solo recuperas una fracción h, y cuanto más chica es esa fracción h, más rápidamente te vas a acercar al estado estacionario. Y por supuesto, si la fracción es mayor que 1, significa que te vas a alejar cada vez más del estado estacionario. No sé si con este ejemplo en ecuación... O sea, es que entiendo perfecto la intuición detrás como con pendientes, pero no sé dónde meto el valor propio ahí, como una intuición más directa. Ok. Bueno, ahí me salté pasos de la clase pasada, pero si tú vuelves a la clase pasada, lo que había comentado es que... a ver, ¿cuánto tiempo me queda? Si vuelves a la clase pasada, tú verás que lo que estamos haciendo al final es... Sé que en el repaso hoy no volví a eso, pero tú esta ecuación acá le estás haciendo una rotación de matrices, se llama, ¿eh? De manera que en lugar de usar esta matriz H, que no es diagonal, al usar los valores propios, tú puedes diagonalizar esta matriz. No tengo tiempo suficiente como para volver a entrar en detalle, Rodrigo, pero si quieres, podemos quedar más tarde durante el día y te lo explico más en detalle por Zoom, o vuelves a mirar el video de la clase pasada. Pero básicamente al diagonalizar esta matriz te permite tener solo una pendiente por ecuación y te facilita el análisis. Al final, esos valores propios es como si fueran esas pendientes. Siento cortar así, pero sé que tengo otra reunión acá y veo que estamos llegando casi a la hora y no querría llegar tarde. Eso. No, sí, está bien. O sea, al final mi duda era si que los valores propios se podían interpretar como la pendiente. Sí, exactamente. En ese Es eso el tema. Si quieres, quedemos por Zoom hoy o no sé, o mañana si quieres y te lo explico más en detalle. Sé que algunos de ustedes no pudieron asistir a la clase el martes pasado, entonces seguramente no pudieron ver esto. Okay. Ya, Gracias. bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el martes.